Estamos probando a ver si estamos ya al aire. Perfecto. Muy buenas noches. Comenzamos que estamos iniciando estos conversatorios que se llama Hablemos de Teatro. Hoy tenemos unos artistas invitadísimos. Tenemos a nuestro amigo Amiel Cayo desde Perú, actor, artista plástico, comparsero, un gran hombre, director de teatro, actor del grupo Yuyascani también, ¿cierto, maestro? Aquí está nuestro maestro Amiel Cayo. Y tenemos al maestro Juan Manuel Conbariza, director del grupo La Bodega Teatro, maestro de la Academia Superior de Artes de Bogotá y otro gran amigo y gran actor del movimiento teatral colombiano. Son dos hombres con los cuales hemos venido trabajando ya bastantes años alrededor del tema de la máscara y prácticamente hemos construido el Festival Internacional de la Máscara que desarrollamos aquí en Teatrova y que va a estar ahorita del 21 de septiembre al 27 de septiembre ya su novena versión, donde vamos a continuar hablando de máscaras, de la actuación con la máscara. Entonces, un gran aplauso, una gran bienvenida a este live de Teatrova, que es una sala concertada con el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de las Artes, para que hablemos tenemos como dos visiones, o primero se presentan, maestros, como quieran, preséntense, porque ya yo hice una pequeña introducción, entonces empecemos con nuestro amigo Amiel y luego el maestro Conbariza. ¿Vamos bien? La idea es que Bien, hablemos buenas como... noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo a través de las redes Facebook Live e Instagram. Yo estoy muy contento, muy complacido de esta invitación, mi querido hermano Kadir, ahora líder, guía espiritual de Teatroa, y con quien hemos compartido, pues como dicen en Colombia, hemos camellado mucho camino. Y yo estoy aquí para hablar sobre la máscara teatral. En general hablemos sobre la máscara en sí, porque cuando uno usa una máscara, pues encierra toda una teatralidad, ya sea en la danza, en el teatro o en cualquier otra manifestación. Y bueno, como tú lo has dicho también, ya un poco me has presentado todas las virtudes que yo vengo desarrollando en en toda mi carrera profesional, desde los 16 años aproximadamente. Comienzo en Puno a hacer teatro, a hacer pintura, a hacer música, involucrarme, digamos, en toda la actividad cultural, y de ahí posteriormente migro hacia Lima por invitación del grupo Yuyascani, donde formo parte del elenco durante más de 20 años, y hace aproximadamente 10 años que ya estoy haciendo un camino ya solo, siempre trabajando, investigando lo que es la máscara y aparte también el teatro y también el cine. He desarrollado, he hecho muchos proyectos cinematográficos, de los cuales también, si gustan, podemos hablar un poquito. Y mi trabajo con la máscara viene, digamos, desde mis raíces puneñas. En Puno tenemos la fiesta en homenaje a la Virgen de la Candelaria, y aquí pues la mayoría de las danzas que se representan en esta festividad usan máscaras. Entonces, desde niño siempre me ha llamado la atención el proceso de cómo se hace una máscara y por qué se representa esos personajes. Y ya en el grupo Yuyascani, cuando yo integro, aprendí, digamos, muchas técnicas de elaboración de la máscara y también del uso de la máscara como actor. Entonces, desde ahí viene toda mi experiencia. También debo reconocer la influencia que he tenido de muchos grandes maestros de la máscara, como es el maestro Edmundo Torres Tresierra, que es un maestro también puneño que radica en Alemania, en Berlín, y también está el maestro Santiago Rojas, que ya no está, digamos, ha fallecido hace varios años atrás. También Abel Beriche, que también es otro maestro que ha fallecido. El maestro El Loza Guarachi, aquí en Puno, que es gran maestro
constructor de máscaras para la Diablada. Entonces, esos han sido mis grandes referentes y obviamente mis compañeros de Yuyascani en la parte actoral, ¿no? Ana Correa, Miguel Rubio, Débora Correa, Teresa, digamos, de ellos he aprendido todo lo que es el uso y el manejo de la máscara. Y obviamente también de ahí he ido ampliando mis estudios con respecto a la máscara, digamos, en otras culturas. Y ahora pues tengo si se quiere decir, un amplio conocimiento de lo que es la máscara, tanto desde el aspecto del uso como también de la construcción. Bueno, hasta ahí, vamos a ir conversando. Ahí tenemos, chéverísimo, chéverísimo, Amel. Que nos hables también de todo ese mundo de las comparsas que tú nos cuentas de Puno, donde es un carnaval de 2, 3 días alrededor de la máscara cómica. También tienes todo un tema con los personajes cómicos peruanos, latinoamericanos. Entonces, vamos avanzando. Maestro Juan Manuel Convarista, un gran placer saludarte, como siempre. Bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes, conversando sobre esta pequeña obsesión de las máscaras. Pues mi cercanía con las máscaras se empieza más en la escuela. Yo tengo la suerte de conocer a Romary Vinoch cuando entré a la ENAD y fui el asistente de dirección de él y mientras tanto se hacía un taller de construcción de máscaras. Y pues me encarretaron sobremanera, fue fascinante todo el, digamos, como todo el proceso de construcción, de diseño. Esto fue todo un semestre de taller permanente con muchos alumnos de la ENAD. Y en la obra que se montó en ese taller fue mi primera experiencia con una máscara. Vinoch usa una técnica bastante sofisticada con polvo de corcho y resina de poliéster. Las máscaras quedan muy bonitas, todavía conservo una, la podemos ver después. El único personaje que trabaja con máscara en ese entonces, en ese montaje, fui yo. Fue como, pues eso, un delirio. Por supuesto, nada brillante, pero la pasión quedó conectada. Después, en la misma escuela, para el montaje de comedia se hizo un Molière. Lo dirigieron dos maestros, Eduardo Chavarro y Heidi Abdelhardin, y contamos con la suerte de un italiano que estaba de paso y nos hizo un taller bastante intenso sobre las máscaras de comedia del arte. De ahí copié los primeros modelos de las primeras máscaras que hice y quedé fascinado con la técnica, con el juego, con la lógica del trabajo, con, digamos, como todo creo que la máscara da todo el ABC fundamental para entender lo que es la actuación. Digamos, pues así me pasó a mí y así, digamos, lo he desarrollado, digámoslo así, con mis estudiantes y con la gente con la que he trabajado. Fue muy cómico porque, pues, igual, esto está hablando de los 80s, ¿no? 86, más o menos, 87. Y pues la comedia del arte sí sonaba, pero no era una cosa que se moviera mucho. De hecho, yo, cuando me di cuenta del rigor de entrenamiento que demandaba esto, pues dije, esto es muy difícil, nuestros colegas no tienen la paciencia para este obsesivo entrenarse en fragmentación, puntuación, disociación, y lo tenía solo como mi trabajo personal y como elementos en las clases. Y hará unos 15 años más o menos, con una colega con la que trabajé mucho tiempo, que es Marta Guerrero, fue la que empezó a decir, no, pero tenemos que hacer máscaras, que esto, que volvámoslo, que retomémoslo, que esto. Entonces empecé a generar prácticas permanentes de entrenamiento. Volví a hacer máscaras, muchas de esas salieron de ahí. Hicimos varios montajes y desde entonces ya quedé matriculado con la lógica de las máscaras de comedia del arte, con el estudio, digamos, la investigación, porque yo no puedo decir estudio porque no tengo como la capacidad para eso, de lo que son las máscaras tradicionales y rituales, ¿no? Pues indago, miro, leo, pues no he digamos, como trabajo de profesor en una universidad, mis tiempos son supeditados a los horarios académicos, entonces esto de viajar y rodar, pues no me ha tocado de a mucho. Y lo último, digamos, pues he tenido muchos profesores de comedia del arte, eso sí he logrado hacer bastantes talleres,
Antonio Fava. Lo último que hice estuve con los Sartori aprendiendo a hacer las máscaras de cuero. Esta que está aquí atrásito es la que hice con ellos. También con otra italiana que fue la profesora en Londres, que tuve un buen vínculo con ella, unas lógicas de trabajo muy interesantes. Valeria, se me olvidó el nombre ahorita, la recuerdo en un rato. Y digamos que es como eso, ¿no? Mi material de trabajo, mi obsesión, mi gusto, mi placer. Hago teatro de normal, digámoslo así, de personaje. También eso, ¿no? Dentro del negocio hago televisión, he hecho algunas películas de cine. Y pues la lógica operativa me ha llevado más a trabajar como por proyectos. Grupo estable, no. Digamos, de alguna manera, estas lógicas de los grandes grupos como Yuyashkani, La Candelaria, todo este movimiento de finales del siglo pasado, ya se puede decir así, pues es muy difícil de mantener hoy en día, ¿no? El vínculo es menos constante, las lógicas de trabajo implican otros horarios, o sea, hay montajes que hemos hecho trabajando una vez a la semana, claro, nos demoramos mucho más, ¿no? 1 año y medio, 2 años, pero se logra como un encuentro más tranquilo y más productivo, diría yo. Cuando he tenido experiencias intensivas que se mantiene uno todo el tiempo, digamos como que las relaciones personales se vuelven difíciles, mientras que en estas lógicas de nos encontramos 1, 2 o 3 veces a la semana, siempre nos encontramos a trabajar, entonces siempre nos divertimos. De hecho, el grupo que tengo ahorita es fantástico. Algunos fueron exalumnos de escuelas donde he trabajado, y un músico fantástico que me encontré, que es Michel Manchego, que de músico pasó a ser actor y es una delicia. O sea, tengo un grupo de trabajo con el cual me divierto mucho. Creo que todos nos divertimos mucho. También conseguí un asistente de dirección, que eso nunca había usado. Son como formas de los modelos que van apareciendo con la gente joven. Y pues ha sido una delicia. Eso con Kadir en el festival, pues estaban casi todos de diferentes maneras. Y digamos, algo que me parece fantástico de esta pandemia es esta posibilidad de encontrarnos, porque incluso en los eventos del festival que ha hecho Kadir desde ya hace 10 años, creo, 9, en vamos, muchos no nueve. logró encontrarse, sino eso, va uno, hace lo de uno, de golpe puede estar un ratito en otro, mientras que aquí, fíjate, estamos todos dispuestos. Eso, pues no sé, es como eso. Yo estudié en la ENAD, después hice una maestría en Inglaterra y mi obsesión son estas chicas que están aquí atrás. Estas chicas y Shakespeare. Sí, obsesivo del Renacimiento. Me encanta el extremo del texto y el extremo del no texto. Entonces, buenísimo. Mira que saludamos a Carlos Silva, que te está saludando, Juan Manuel de Zapatín por Sí, lo ahí. vi, Zapatín, encantado. Sí, está Violeta también, muy bueno. De nosotros también, cuando Charlie también tomó un taller con el maestro en la NAD, creo que de pronto fue antecitos de ustedes, que fue con el maestro Edward Fischer, que era el que le hacía los muñecos a Breck. Él, pues, no sé si alguno vio la Guadalupe años 50, la vaca que sale en ese Guadalupe pertenecía a, al Berlin, fue un regalo de Edward Fischer y a partir de ahí con Charlie empezamos también a trabajar todo el tema de las máscaras, sobre todo con la técnica del papel, la máscara para teatro con el papel, pero lo que estamos viendo aquí son dos cosas muy interesantes. De todas maneras vemos a Miel desde Puno como desde su infancia lo atrapa el carnaval, lo atrapa la danza, lo atrapa en el mundo de las danzas, de las máscaras, y a Juan Manuel lo atrapa toda la cultura de Occidente, todo el tema de la comedia, del arte. ¿Será que hay, de todas maneras, en la historia de la humanidad, la máscara ha sido una constante? O sea, la máscara ha sido un elemento que el hombre ha estado usando permanentemente para hacer ese otro yo, esa otra figura que se está buscando desde el antiguo cazador cogía y se disfrazaba del animal para camuflarse en el animal y poderlo cazar, o convocaba a esos espíritus lejanos y los asimilaba y se montaba ese otro yo. Entonces, ¿cómo podríamos ver esa historia de la máscara
tanto desde sus orígenes en el carnaval latinoamericano, podríamos decirlo que aquí en Latinoamérica pues tenemos toda una tradición de máscaras gigantes y más el pueblo inca y aquí nuestros muiscas, en todo Colombia hay máscaras desde los pueblos originarios y también en Occidente como con la comedia ya con el que se va directamente hacia el teatro, que los griegos pues trabajaron también la máscara como ese elemento engrandecedor del actor para poder que el último espectador de las 30.000 que le cabían a esos teatros griegos, el último lograra ver la imagen que estaban buscando, ¿no? Esos personajes con mascarones gigantes, con cornetas, con zancos, para lograr que esos 30.000 espectadores vieran el actor. Entonces, no sé si abordamos un poquito el tema de historia de las máscaras, ya que tenemos dos visiones, tanto la de aquí de América Latina, de Sudamérica, podríamos, o de América en general, originaria, que es la palabra, la originaria de nuestros pueblos, como también toda la cultura que nos ha influenciado bastante, que casi todos en cierta manera también hablamos de comedia del arte. Nosotros aquí en el Dorado colonizado somos inspirados también en la comedia del arte. Todas las máscaras son personajes tipo que nos adaptamos pues al tema histórico. Entonces, o sea, si abordamos un ratico el tema de la historia de la máscara, ¿les parece? Como para ir cogiendo temitas o vamos agarrando por ahí. ¿A Sí, miel? bueno, claro, la máscara es tan antigua como la humanidad misma, como tú lo has dicho. Aquí en Perú, por ejemplo, hay unas pinturas rupestres en Toquepala, Moquegua, es unas cuevas, la prehistoria, donde han dejado vestigios, ¿no? En estas pinturas de hombres usando máscaras. Entonces, ¿cuáles eran esas máscaras? Eran el rostro del auquénido, ¿no? Que lo desollaban y usaban la piel y se cubrían con eso, justamente para representar estas escenas de caza. Y de ahí, bueno, las culturas precolombinas también han tenido máscaras, ¿no? Como la cultura mochica, las culturas chavín, la cultura paracas, y obviamente de ahí vienen los incas. Todas estas culturas han tenido también diferentes tipos de máscaras, ¿no? En máscaras talladas en madera, máscaras elaboradas, repujadas en metales preciosos, en plata, en cobre, en oro. Y la función que le daban ellos, pues, era una función ritual, porque sobre todo la persona que moría, pues, tenía que trascender a la vida. Entonces, una manera de trascender y de conectarse con el Dios era, pues, con una máscara, porque decían que el rostro así pelado no estaba apto para poder conectarse con la deidad. Entonces, y es así que, digamos, en el Perú, digamos, vamos a encontrar muchos vestigios del uso de la máscara, tanto en esta parte ritual, pero también en la parte, digamos, de celebración, la parte festiva. Vean nomás ustedes, busquen en Google imágenes de la cultura moche, por ejemplo, van a encontrar muchos personajes de humanos con diferentes tipos de máscaras. Entonces yo he estudiado más o menos todas esas culturas, todas esas iconografías, con los cuales también he podido construir y hacer máscaras, buscarle el referente sobre todo a personajes actuales, ¿no? ¿Cuál es su ancestro de estos personajes, ¿no? El ancestro precolombino. Y es así pues que voy a quizás, a ver si por acá voy a mostrarles una máscara justamente que he elaborado en estos días de cuarentena, que está inspirada justamente en la iconografía mochica, ¿no? Aquí lo tenemos. Este es, no sé si se ve, ahí. Wow. Entonces, ustedes van a poder ponerlo en Google, dragón moche, van a encontrar la imagen original hecha en un huaco, ¿no? En arcilla, en cerámica. Entonces, en base a eso, yo he hecho esta máscara que representa al diablico, ¿no? Que es un personaje que en la región de Chiclayo, en Mochumí, danzan ellos con
con esas máscaras similares, ¿no? No es tanto, digamos, que la máscara es igual, ¿no? Obviamente ahí los mascareros artesanos hacen otro tipo de elaboración. De ahí, claro, llega la cultura occidental, ¿no? En la conquista, y ellos también traen todo un imaginario, y este imaginario se mezcla con la cultura que ya existía acá, y ahí nace pues toda una variedad de personajes, de danzas, de máscaras en todo el Perú, ¿no? Sobre todo desde aquí, Puno, Cusco, la región Junín, vamos al norte, inclusive a la selva. Y sobre todo, el poblador originario de aquí, por ejemplo, lo que representan sus máscaras básicamente es al conquistador, al extranjero. Entonces de ahí van naciendo pues máscaras de españoles, ¿no? Junto con las danzas. Y poco a poco también esto va evolucionando conforme va avanzando también la historia, ¿no? Por ejemplo, en Cusco hay una danza, una máscara que representa al chileno, ¿no? O sea, la danza del auca chileno. Y así, ¿no? También en la costa norte también llega la cultura afro, entonces se mezclan y aparecen danzas también y aparecen máscaras. Y así, hasta nuestros días, digamos, tenemos una rica variedad de máscaras en el Perú, ¿no? En todo, desde la sierra, la costa y la selva, donde personajes que se representan a través de la máscara. Y obviamente, claro, con el teatro también, con la incursión del teatro, que es un teatro también traído, digamos, de Europa, ¿no? Entonces se va representando y se va incluyendo, ¿no? Yuyashkani justamente es uno de los grupos que su fuerte es el trabajo con la máscara, ¿no? Casi desde su fundación, ellos empezaron a investigar, a ver nuestra cultura, la cultura peruana, y vieron que parte de toda la teatralidad, ¿no? Con la que se trabajaba o se celebraba, digamos, en los rituales, en las festividades en el Perú, pues incluían la danza, la música, el canto y el vestuario y, por supuesto, la máscara. Entonces, por eso que en Yuyascani, durante todo el tiempo que he trabajado con ellos, siempre hemos tenido, digamos, un trabajo de acercamiento, de investigación acerca de este elemento que es la máscara. Bueno, si hay preguntas por ahí, vamos a seguir absorbiendo más adelante, pero para no extenderme más y darle la posta al maestro Juan. Eso, saludos también a Omar Lenin, que es también un gran amigo del festival, también hacedor de máscaras. Si quiere vincularse, también sería rico tenerlo por acá. Saludamos a la Violeta, que ha estado muy pendiente, ¿sí? O sea que de todas maneras, ahí están a los compañeros de Samsara también, el combo de mascareros, muy bien. Podríamos decir que entonces, de todas maneras, la máscara en América Latina, más que al teatro, está más ligada a la danza, un poco. La danza es más la que ya después se adapta al teatro. Yo diría que está más ligada a la magia, porque la diferencia, digamos, es que el rollo es ese, ¿no? ¿Qué es danza, qué es teatro? Si uno mira todas estas celebraciones, pues yo las conozco en libros, ¿no? Tristemente no las he visto en la vida real, ¿no? La danza del chontaduro, todas las danzas que tenemos en las comunidades que todavía prevalecen, ¿no? Los danzantes o los participantes no solo bailan, ¿no? Sino tienen una función de comportamiento. No sé si tengan parlamentos específicos o si solo tengan cantos, pero yo diría es como en el origen de las artes escénicas, ¿no? Todo estaba junto. Canto, música, danza y texto, pues son el mismo origen, ¿no? Lo que sí queda claro, de hecho me ha fascinado, les recomiendo si pueden conseguir el libro, que está fácil, de Chiribiquete. Sacaron la publicación de la investigación sobre esta serranía de Chiribiquete que queda cerca de la Sierra de la Macarena, en la Amazonía colombiana, que son unos petroglifos antiquísimos y es una pintura rupestre ritual. No lo pintan para que quede en la posteridad, sino es el hecho de pintar lo que hace parte del rito. Entonces tienen capas de pintura unas sobre otras, a veces las raspan y las vuelven a pintar,
Entonces está, digamos, como toda la historia de este flujo que viene desde la Guayana hasta Argentina. Hay conexiones de las mismas culturas, no me sé los nombres, por supuesto. Y hay entre maquillaje, uso de elementos. Entonces eso, ¿no? ¿Qué? ¿El solo tocado es máscara o no? Digamos como que todas esas discusiones se vuelven un poco bizantinas, ¿no? Para mí es eso, ¿no? Es un objeto que tú te pones y te vuelves otro. Incluso el maquillaje, ¿no? Hay maquillaje que es de uso ritual ceremonial y que es eso, ¿no? Te lo pones y te transformas, que es lo mismo que estos juguetes, ¿no? Como sin tener la más mínima idea, por ejemplo, eso ha sido de las cosas más interesantes, ¿no? Cuando yo empecé a hacer cursos de máscara, era con estudiantes de electivas, chicos de otras carreras que entraban al taller porque sí, y ponerlos en relación con la forma del arquetipo, sin que tuvieran ninguna noción del contexto ni de nada, o sea, solo jugar con la forma, es impresionante cómo inmediatamente les evoca y les permite conectarse con esas fuerzas que tenemos todos adentro, ¿no? Entonces, digamos, yo con toda la tradición aborigen tengo mucho respeto, pues con este color y esta actitud, como que siempre soy mosco en leche donde quiera que llegue en el continente, ¿no? Llego a Europa y todos me dicen, usted es portugués, usted es de no sé dónde. Sí, allá paso de agache, pero aquí donde quiera que llegue eso me señalan como gringo. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no voy a pelear con mi carita. Pero sí he Oh tenido my como la God, oportunidad. oh my God. ¡Oh, my God! Pero entonces, eso, el indagar, el buscar, digamos, toda la parafernalia, por ponerle un nombre en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se utiliza en las ceremonias son de una u otra manera máscaras, ¿no? Enmascaro el cuerpo, enmascaro la actitud y enmascaro el espíritu, ¿no? Eso, ¿no? Ponerse las plumas del guacamayo es para volverse guacamayo. Pues es un poco libertino, pero pues yo diría que es más eso, ¿no? El espacio de transformación y problema tuyo si bailas o echas carreta. Eso ya es a gusto del consumidor, depende de los genes que traigas, ¿no? No sé, digo yo por ahora. No, muy bien. Un saludo también al maestro Carlos Rojas, a la compañera Gisela de Contrabajo, que también está, hay otra Gloria, que están feliz de oír sobre las máscaras en su proceso de enamoramiento. Sí, no sabemos cómo será ese proceso, pero interesantísimo que ponerse la máscara. Yo creo que de todas maneras sí, ya ahí es el empate de esa fiesta y esa carnavalidad, cómo cómo la absorbe el teatro, la máscara. Cómo llega a absorberla el teatro de todas maneras. Aunque nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Miel, de estar en Cusco y ver todas las fiestas del INTI. Estuvimos en un festival al cual fuimos invitados con Teatro OVA, donde eran cientos y cientos de personas y de comparsas llenas de máscaras cada uno y de danzas. Eso es hermosísimo. Eso era un poco lo de, ya entrando un poquito como ya la actividad de la máscara. Pues sí, una nariz ya es una máscara, ¿no? En el momento en que uno se pone ya la nariz, cambió la identidad, cambió todo, entró en ese, sacó su loco, empieza a salir su otro yo, que normalmente ese otro yo, por ejemplo, aquí también se acaba de poner ya las gafas. Ya quedó enmascarado, ¿no? En este momento. Ya cómo la empatamos con el teatro, o sea, cómo es ese empalme, cómo la coge el teatro y la asimila. En mi caso, pues que nosotros que todos somos teatreros, bueno, a mí el que es bailarín y artista plástico, pero la mayoría somos teatreros, ¿cuál es ese enganche donde agarra ese que ya viene de tradiciones y cómo la engancha el teatro? Es como una preguntita para ver cómo la abordamos. Bueno, el teatro como lo conocemos, pues como lo dije, nos viene de Occidente, pero también aquí en Latinoamérica, pues había una forma de representación, ¿no? Por eso siempre en Yuyascani hablamos de teatralidad, ¿no? No hablamos en sí de teatro, sino la teatralidad como un recurso, pues, de representar cierta actividad, ¿no? Actividades cotidianas, pueden ser actividades también religiosas, rituales, de magia, etcétera. Y esa tradición, pues, nos viene, digamos, de las culturas precolombinas
hasta el día de hoy. Y es por eso que también vemos diferentes tipos de festividades que manejan toda la teatralidad que nos viene, digamos, desde nuestros genes. ¿No? Un ejemplo bien claro y una de las fiestas, digamos, más sobresalientes en el Perú y lleno de teatralidad, es como ver una obra de teatro, es la festividad que se realiza en el pueblo de Paucartambo en homenaje a la Virgen del Carmen. De todas maneras, cuando llegan los españoles, empiezan a suplantar a las deidades propias de aquí con imágenes y deidades pues, propias de la cultura católica. Entonces, la Virgen, ¿no? Generalmente en el Perú representa a la Pachamama, ¿no? A esta energía femenina, a esta energía cósmica femenina. Y también, obviamente, hay otras deidades como las cruces, está Cristo, que ellos representan a los Apus o a Pachatata, que es la fuerza cósmica masculina, ¿no? Esas dos fuerzas que prevalecen en el universo, en el cosmos. Y en Paucartambo se realiza la festividad durante 3 días, pero es como una obra de teatro, ¿no? Porque cada danzarín, inclusive el espectador sabe qué es lo que va a acontecer durante los 3 días, pero no sabe cómo va a ser esa festividad, ¿no? Porque siempre está lleno de sorpresas cada año. Y todo es como si fuera un libreto establecido ya desde mucho tiempo atrás. Entonces, algunos investigadores dicen que esta festividad es un rezago de la teatralidad o del teatro como se hacía en la época de los incas. Claro, mezclado con la cultura que nos trajeron los españoles, pues da el resultado de esta gran celebración. Y lo mismo sucede, digamos, también en otros ámbitos, ¿no? En Mochumí, como el personaje que les he enseñado de los diablicos, también ellos hacen una representación, ¿no? Con estos personajes sobre el bien y el mal. Obviamente, esto está ya manejado desde la ideología, desde la filosofía católica, ya un poco pegado, digamos, a la literatura que nos viene desde la Biblia o de los 7 pecados capitales y todo eso. Entonces, eso es, digamos, importante saberlo, ¿no? Que aquí también existía una teatralidad, una forma de hacer teatro, una forma de representación, y para eso obviamente habían reglas para poder desenvolverse en el campo de la representación, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la máscara, por ejemplo, cuando los personajes usan una máscara, aquí los danzantes hablan del enmascaramiento. El enmascaramiento es, pues, cubrirse totalmente el cuerpo, ¿no? Que no se le vea al danzante ninguna parte de la piel, ¿no? Porque eso es para ellos es chocante, digamos que contraproducente que se vea la piel cuando ellos están representando o están empoderándose con el personaje. Y este principio, digamos, es importante, y eso también lo he visto en otras culturas, ¿no? En otras manifestaciones, como el teatro no en Japón, o el katakali, por ejemplo, ¿no? Donde los danzantes se cubren totalmente y no dejan nada de ver su piel de ellos. Entonces, es como un principio casi universal, digamos, de todas las culturas que han sabido manejar esta teatralidad con las máscaras. Y obviamente nosotros que somos actores de teatro, que aprendimos a hacer teatro a la manera occidental, ¿no? Sobre todo con mi experiencia que tengo en Yuyashkani y también en mi grupo que trabajé aquí en Puno, cuando empezamos a trabajar y usar máscaras, de todas maneras tomamos estos elementos que nos vienen de Occidente para poder usar, digamos, también este tipo de máscaras. Entonces, a veces convertimos los personajes de las máscaras tradicionales en máscaras un poco que se pueden acomodar, digamos, a la escena teatral, ¿no? Por ejemplo, hay muchas obras de teatro, como el caso en Yuyashkani, por ejemplo, los músicos ambulantes, donde estos personajes representan animales, pero utilizan unas medias máscaras inspiradas, ¿no? En lo que es la comedia del arte, ¿no? Como este tipo de máscaras, pero adaptado, digamos, a
a un personaje que representa un animal, en este caso la gallina, un perro, un gato y un burro, ¿no? Entonces, y de la misma manera también en muchas obras en Yucatán hemos incorporado personajes de la tradición, de la teatralidad, de las festividades, del carnaval, de acá de Perú. Y obviamente lo hemos también sometido a las reglas por los cuales hemos aprendido de la teatralidad que nos ha llegado de Occidente. Entonces, de esa manera hemos ido trabajando y aprendiendo también, ¿no? Porque esto de la máscara es un tema interminable. Uno siempre sigue sorprendiéndose, siempre sigue aprendiendo de, ya, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, veo máscaras en México, o no conocía, por ejemplo, tradiciones como en Alemania, tradiciones ancestrales donde usan máscaras, ¿no? Como en Rotterdam, por ejemplo, ¿no? Que me regalaron un libro y como también he visto videos, cómo ellos también juegan con esa teatralidad. Y eso es interesante, ¿no? Entonces, en conclusión, para mí, digamos, es la teatralidad que nos viene, digamos, a través de las máscaras. Y obviamente la máscara está presente pues en todo el mundo, ¿no? En todas las culturas. Si máscara significa... Te quedaste quieto, Kadir. Sí, no te escuché, La se inestabilidad perdió la virtual. señal. Ese es nuestro mundo actual. Dependemos de la banda. Pero, digamos, mientras tanto, retomando algo que me parece bien interesante, ¿no? Y Ya, es eso, ¿no? Ya, dale, Kadir. dale, no, no, maestro, era un Vale. poco dentro, era para un poquito como empatando, Juan, de esa teatralidad, de esa festividad, de ese carnaval, ahí entra la comedia, ¿no? De todas maneras, también coge de lo popular y empieza a volverse más, más tipo. Tú tienes toda una cosa muy bonita que nos has contado aquí en el festival, sobre todo un Sí, poco bueno, de personajes, de es, la comedia, de la película. Sigue, maestro Miel. sí, como te explicaba al principio, ahora, digamos, la máscara generalmente se utiliza para representar al extranjero. Claro que hay personajes cómicos, ¿no? Que son juguetones, sobre todo, que no son nada payasos, ¿no? Son fusillos, pues. Son personas que hacen reír, hacen feliz a la gente. Y estos personajes siempre están presentes en las festividades, deambulando, a veces de manera suelta o a veces dentro de una comparsa. Y por lo general, este tipo de personajes representa al personaje propio de la misma comunidad, no representa al extranjero. Cuando se representa a personajes extranjeros, pues vienen al español o al chileno, o inclusive personajes que no pertenecen a la misma región. Por ejemplo, aquí en Puno se baila una danza de los tucumanos, ¿no? Eran estos comerciantes que venían de Argentina, desde Tucumán, pasaban por aquí, entonces aquí los representan, los satirizan, ¿no? Mismo en Cusco también hay una danza de los majeños, ¿no? Que Majes es un valle que está en Arequipa, ¿no? Que es otra región. Entonces también igual los representan, los satirizan y así. Entonces generalmente los personajes que representan con la máscara son a los extranjeros, ¿no? Y los que son los cómicos se representan a ellos mismos, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? En la lógica de estas festividades, estas celebraciones. Kadir sigue intermitente. Bueno. Digamos, como eso, para hacer, no sé, contrapunto tal vez. Eso, ¿no? Yo he tenido esta aproximación más que todo, podría decir, literaria o académica con las tradiciones originarias, ¿no? Pues realmente mi práctica ha sido urbana, en universidades, en escuelas y tal, pero digamos desde el comienzo, eso, ¿no? Con la primera experiencia que tuve con Binoche, creo que la frase es clave, ¿no? La ventaja de la máscara es que ahí está todo, el personaje, el vestuario, su comportamiento,
Y lo que uno tiene que hacer es develar lo que hay ahí detrás. Ya sea que sea una máscara de carnaval, ya sea que sea una máscara de ceremonia religiosa o mágica o lo que sea, o una máscara de teatro, el cuento es ese, ¿no? El objeto finalmente, con las manos por medio de las manos de quien lo ejecutó, pues se conforma con una cantidad de valores que uno tiene que develar y darle vida. Entonces, vuelvo, digamos, tal vez este aislamiento me está volviendo un poco místico, pero la sensación es esa, ¿no? Entre leerme y hundirme en el mundo de Chiribiquete, las reflexiones sobre el Tao de la física, la cuántica y como las lógicas de trabajo, cómo poder, digamos, hemos estado trabajando en tratar de poder hacer nuestras obras en estos medios, ¿no? ¿Cómo demonios traduzco yo una cosa que es eminentemente de interacción entre los dos ejecutantes ante el público a poder darle vida acá? Y los objetos, la máscara como tal, nos van dando siempre la salida. Ellas tienen todo adentro. Articulando un poco con estas lecturas recientes que he tenido, es como eso, ¿no? Digamos, en la física cuadriculada newtoniana, ¿no? Espacio-tiempo, pues ya está mandada a recoger. Eso sabemos que fue una ilusión de la mente racional europea, pero que la verdad está en las tradiciones orientales, el Tao, el Zen, todas estas entidades donde la materia no es, sino aparece, y donde las fuerzas no están, sino se llevan, ¿no? O sea, el ser partícula o el ser onda, de alguna manera, yo podría hacer esa analogía, ¿no? La máscara es la partícula que vuelve al ejecutante onda. Entonces, cuando yo me pongo el objeto, si yo lo miro, establezco una relación, eso, objetual, objetiva, ¿sí? Está ahí muerta. De hecho, eso lo puede uno hacer como juego, ¿no? Si cojo y miro el juguetito que me dejó Vinosh, ¿sí? Es un objeto, Qué lindo. que además tuvo un accidente en manos de alguien inexperto y lo dejó caer. Pero apenas esto está sobre un cuerpo. Ópale. Ajá. Y pues no hay nada que hacer, ni siquiera, o sea, no tengo ni siquiera que hacer nada. El solo objeto empieza a construir una relación significativa. Ahora, obvio, ¿no? Si lo sacudo, si me pongo a payasear, en el mal sentido de la palabra, funciona. Si uso técnica de payaso, si uso puntuación, o sea, es como encontrar el recurso del lenguaje, ¿no? Es tal cual, ¿no? Si yo dibujo a lápiz, hago rayas. Si yo dibujo con pincel o con brocha, hago manchas. La máscara tiene eso, ¿no? Necesita un tiempo, necesita dejarse ver y construye transiciones. De alguna manera es eso, ¿no? Está aquí y cuando vuelve a aparecer aquí, la conexión de significado no tiene que ser lineal, ni racional, ni discursiva, sino es una realidad y otra realidad, como es el mundo, ¿no? Realidades paralelas que tenemos o que podemos a veces percibir. Entonces sí, me parece que son de verdad objetos mágicos, independientemente de que yo los use en un espectáculo comercial o los use como herramienta de exploración o los use en la construcción de un discurso propio, ¿no? Que creo que, pues, eso, ¿no? Todas las veces que me he acercado a las tradiciones aborígenes, eso, hay un momento donde el color de mi piel y mi forma de comportarse me dicen, no, qué pena, usted hasta aquí llega, más acá no. Entonces yo puedo ir, ver, yo puedo conversar con, pues tengo amigos indígenas, pero siempre hay una raya que no, que está ahí. Digamos, yo me aproximo de esto desde la perspectiva oriental, europea, digamos, como toda la lógica del significado del teatro, del significado de la escena, como indagando la historia, ¿no? Lo que puede uno reconocer de la historia, porque cada vez la historia se va actualizando o desmitificando eso, ¿no? Así como Newton se mandó a recoger lo que sabemos hoy, seguramente se mandará a recoger dentro de poco. Y ni se diga de las tradiciones orientales que
a pesar de toda la divulgación que han tenido, pues siguen siendo un misterio, ¿no? O sea, yo puedo ver un ratico de teatro, no, pero aguantarme un espectáculo, tengo la certeza que me cuesta mucho trabajo, porque no logro descifrar y porque hay algo que no entro, ¿no? Digamos, yo tuve la oportunidad de ver eso, ¿no? Aquí el primer iberoamericano, cuando trajeron el carnaval del Oruro, todas estas máscaras fantásticas, estos, y hacen un resumen de la fiesta popular en la Plaza de Toros que dura hora y media, ¿no? Entonces dice uno, sí, tengo la idea, pero vivir eso o vivir lo que era el Carnaval del Diablo en su original, dice uno, pues esto necesita una vivencia mucho más cercana a la tierra que la que tenemos en estas paredes, ¿no? Lo que no impide que no la reconozca. Entonces creo que ahí, diría yo, es donde empieza el teatro, ¿no? Donde me empieza a contar cuentos que no necesariamente son los míos, pero los cuales me puedo involucrar, ¿sí? Entonces, digamos, también yo vi a los yuyas con los animales. Me acuerdo, vinieron, algunas pasaron por aquí y fue fascinante. No me acuerdo si lo vi en directo en Manizales, tal vez lo vi, no recuerdo bien. Eh, y pues, digamos, como que he tenido mucha información de ellos por eso, porque Vinoch los admiraba y pues me compartió su admiración. Después, alguna vez tuve oportunidad de conversar olvido el nombre. Bueno, eh, y si bien veo muy clara esa tradición, que es la misma tradición de los grupos de acá, ¿no? De la Candelaria, todo esto, cómo buscar la dramaturgia nacional, cómo encontrar las raíces propias. Digamos, yo mis raíces las tengo muy mezcladas. Yo tengo eso, ¿no? Soy bogotano de siempre, toda mi familia es de aquí, pero pues mi tipología no es ni oscurita ni chiquito, soy más alto, soy gordo, entonces como que he sido desplazado racialmente de otra manera, ¿sí? El racismo me afecta porque siempre me miran como el extranjero y pues de malas, no soy extranjero, ¿no? Entonces como que he vivido la historia de alguna manera eso, como las máscaras de los poblados peruanos. El extranjero soy yo en mi propio país y en mis propias culturas. Y con esta máscara, sí, que no me la puedo quitar, es con la que me toca enfrentarme, bueno, a veces me quito esta, pues con la que me toca enfrentarme a la realidad criolla. Me encantaría poder tener experiencias como las que han tenido ustedes de estas giras por el país, de pueblo en pueblo, de poder de verdad convivir con la gente. Que aquí, digamos eso, ¿no? Entre que no existe la estructura del grupo colectivo y que no hay ningún espacio, digamos, formal para hacerlo, lo más que uno logra es una itinerancia, que vaya, hace 4 funcioncitas y se acabó. Pero como que poder recuperar este espacio de verdad tal cual, del movimiento, de recorrer, de encontrar a la gente, es lo que de verdad le va a dar sentido a todos estos juguetes que están aquí atrás, ¿no? Digamos como que las discusiones alrededor de esto, listo, por en medio de la pantalla llegamos a sitios nuevos, como conversábamos con Kadir en estos días. Esto, por más que es una limitante, nos está abriendo otras opciones. Y hay que encontrar la manera de poder llevar toda esta teatralidad, porque es eso, cómo construyo un discurso artístico significativo para construir en común. Yo diría que eso es lo que es el teatro. De las funciones es como un truco de supervivencia, pero el rollo es cuando de verdad se encuentra uno con la gente y pasan cosas, ¿no? No sé, ya, me callo. De encantamiento, eso es lo que hace uno, de encantamiento. Quiero saludar a muchos actores, está Carlos Rojas, que prontamente lo tendremos, Alexandra del Teatro La Candelaria, que también maneja máscaras que se elaboran aquí en Teatro, Juan Camilo, muchas máscaras las hemos hecho. Anunciar ese 9º Festival Internacional de la Máscara, que no sé ya en estos tiempos, en este año, como todavía no sabemos cómo lo vamos a organizar, pero estamos viendo una perspectiva muy amplia también con que nos toca ahorita virtual, donde podemos de pronto llegar a realizar ese encuentro internacional que hemos estado hablando durante las preparaciones
y en los diferentes festivales de máscaras que hemos tenido, de encontrar y hacer un gran combo de mascareros del mundo, ¿sí? Yo tendría otra, como ya viendo todo, de todas maneras están, hay una unidad, en cierta manera, de criterios. Ese manejo ya de la máscara, tanto en la danza como en el teatro, porque ocurre muchas veces que los actores se colocan una máscara y se actúa como si, yo tengo aquí un regalo de Amiel, por ejemplo, de este tigre, también, ¿sí? Donde la actuación del personaje muchas veces en muchas máscaras se pierde porque es como si no existiera muchas veces. Entonces empiezo yo a actuar en una máscara de esta manera o me pongo de tal perfil, como si en realidad no tuviera una máscara encima que requiere toda una corporalidad y requiere tanto en la comedia del arte como en el carnaval, como en la danza, una presencia que tiene la máscara en relación al manejo con el cuerpo. Entonces, no sé si nos adentramos un poquito en ese tema, ya que tenemos un gran público de actores, directores de teatro, en ese manejo de la máscara ya en la escena o en la danza, porque así sea en comparsa, hay un manejo corporal de la máscara. No es simplemente montarse la máscara y pareciera que tengo netamente un objeto encima que no está transformando mi cuerpo, que no está transformando la escena, que no está transformando ese mundo que nos brinda onírico, ¿sí? Porque hasta en el teatro no sabemos que todos los personajes son fantasmas, ¿sí? Son muertos que llegan, ¿no? Vemos la preparación que tiene un actor del teatro, no antes de colocarse su máscara, que es todo el tratamiento hasta llegar al espejo, desde el baño, llegar al espejo, llegar a la escena, llegar a la corporalidad. O sea, ese misterio que hay, no misticismo, sino ese misterio que hay ya al actuar uno con una máscara, ¿no? Que ya nos lleva a otra corporalidad. No sé si hablamos un ratico ya de esa actuación, de ese manejo de la máscara, tanto en la escena como en el carnaval, como en la comparsa, como en la danza. Tiene la palabra, Bester. Bueno, un poquito también reforzando lo que dijo Juan hace un instantes, ¿no? De que para mí la máscara es un espíritu atrapado en un gesto. Entonces, lo que hace el danzante, el actor, es prestarle su cuerpo para que ese espíritu cobre vida. Y eso es, digamos, el principio fundamental del uso de la máscara. Entonces, como constructor de máscaras, yo, por ejemplo, lo que hago es atrapar ese espíritu y colocarlo en ese gesto, ¿no? Porque la máscara tiene un gesto congelado. La máscara, digamos, claro, hay algunas máscaras que tienen articulaciones y pueden abrirse la boca, pero, digamos, tienen un gesto definido, hay un gesto, ¿no?, definido. Es un gesto definido. Entonces, ese espíritu, y según como el actor o el danzante le vaya a prestar su cuerpo, ¿no? Ese espíritu va a cobrar vida. Y eso para mí, digamos, es el punto de partida, el principio fundamental del uso de la máscara. Tenemos diferentes tipos de máscaras, ¿no? Tenemos máscaras, por ejemplo, les voy a ir mostrando algunas máscaras que yo hice para un poco graficar lo que les estoy explicando. Yo también he hecho algunas máscaras en este periodo de confinamiento, ¿no? Ya les mostré una de ellas. Aquí, por ejemplo, acá lo tengo. Esta es una máscara entera que le llamo yo. Perdón un ratito que voy a... ¿no? Esta es una máscara que nos va a cubrir, digamos, todo, la cabeza, ¿no? Todo el rostro, la cabeza. Este es un diablo inspirado en la danza de la diablada. Entonces, estas máscaras te cubren, digamos, todo el... Maestro, ¿la podría enfocar un poquito, ¿no? A Miel, ¿podrías enfocar un poquito la máscara? Enfocar, que es que la vimos por encimita. Si quieres enfocar la máscara un poquito. A ver, ahí. Tiene cuernos, más. Échala para allá. ¡Guau! Eso es. Ajá. Uf, ajá.
¿no? Como ven, esta parte cubre todo totalmente el cráneo, ¿no? Obviamente, claro, aquí las máscaras tradicionales tienen ojos, ¿no? Ojos saltones muy resaltantes. Entonces, pero aquí yo lo he hecho al estilo de las máscaras de Bali, ¿no? Con el ojo abierto, donde el danzante o el actor puede usar su propio ojo. Igualmente, acá tengo otro es un mascarón ya un poco grande que representa una deidad también que tenemos aquí, que es el Ekeko, ¿no? Que es el dios de la abundancia. ¿no? Todas son Entonces, completas, con casco, clásicas sí, este es grande, ¿no? Perdón, lo voy a poner, si se dan cuenta, ¿no? Es mucho más grande. Claro, ¿por qué lo hice tan grande? Con la finalidad de que este personaje, el Ekeko, es un enano, ¿no? Y obviamente si una persona de alguna altura como yo, por ejemplo, se lo pone, si uso una máscara pequeña, entonces no va a poder verse lo que representa, ¿no? Es un enano. Por eso es que esa es la cabeza grande, entonces ya con el vestuario, con todo eso, pues va a tener una proporción. ¿No? Después tenemos máscaras enteras, ¿no? Aquí hay danzas que usan, como esta que tengo acá, ¿no? Esta sí está al rostro, perdón, ya. Esta sí está al rostro y, ¿no? Que te cubre solamente el rostro, ¿no? Y obviamente también hay diferentes tipos de máscaras, ¿no? Hechas en lana, hechas en cuero, hechas en malla de alambre, en madera, en pasta de yeso, etcétera, ¿no? Que usan la mayoría de los danzantes aquí en las comparsas. Y obviamente tenemos las medias máscaras, que ya un poco también ya lo usamos, digamos, en la parte de atrás, las máscaras que nos vienen de la comedia del arte, ¿no? Este es un arlequín, ¿no? Y también inspirado en la comedia del arte, bueno, como también Juan tiene atrás sus máscaras, ¿no? Que están inspiradas también en la comedia del arte, también aquí hay otra más o menos parecida, ¿no? Son medias máscaras y casi, digamos, este tipo de máscaras en las festividades muy pocos los utilizamos. Están apareciendo, obviamente, ahora último, ¿no? Con esta influencia de las culturas más modernas, ¿no? Por el cine, por los dibujos animados, las mangas, otros tipos también de máscaras, de tocados, que tienen que ver, digamos, ya con esas influencias más contemporáneas. Ahora, dentro del principio, ¿no? Como tú lo estabas mencionando, del uso de la máscara completa, por ejemplo, representaste la ese máscara que personaje. te cubre. A mí, Sí. que trajiste aquí al festival. ¿Cuál? Bueno, como lo estaba explicando, las máscaras, digamos, que te cubren el rostro, que te cubren la cabeza, digamos, estas máscaras no están permitidos de hablar, de articular palabra, ¿no? Se ve contraproducente. A lo mucho pueden emitir sonidos guturales, o quizás una o dos, tres palabras por ahí, ¿no? Pero generalmente no, estas máscaras no articulan palabra, ¿no? Ahora, las medias máscaras, como la comedia del arte nos viene esa tradición, estas sí están permitidas, digamos, de poder hablar. Pero hay cierto tipo de máscaras aquí en el Ande que son hechas tejidas en lana, ¿no? Entonces, estas máscaras que se te adhieren a la piel. Y estas máscaras sí pueden hablar, se dan la licencia de hablar, pero también hay que enmascarar la voz. No puedes usar tu voz natural. Y la voz se transforma. A veces usan voz graves o a veces usan falsetes. Entonces, estos principios siempre yo los tengo presente a la hora de utilizar una máscara. O sea, si yo me pongo una máscara entera, no puedo hablar, no está permitido. Puedo hacer gestos, puedo hacer otro tipo de acciones que puedan comunicar o decir algo
con el personaje que estoy representando. Y obviamente cuando tengo los otros tipos de máscaras, igual, tengo que transformar la voz para que, digamos, no sea contraproducente. Entonces, ahí más o menos ya vamos entrando al tema, digamos, de lo que es el manejo de la máscara. Y esto, digamos, pasa, ¿no? en todas las celebraciones, en todas las festividades, ¿no? Con los personajes, con las danzas, ¿no? Y a pesar que son gente que no hacen teatro, no son artistas, sino son danzantes, pero esa información ya lo tienen, digamos, ya ese conocimiento lo tienen mucho, mucho atrás, ¿no? Ya vienen ya de la tradición, ¿no? De cómo tiene que ser el manejo, digamos, del personaje, el manejo de la teatralidad. Y obviamente que la máscara, de todas maneras, cuando uno le presta su cuerpo, pues va a condicionar el manejo corporal, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, ya entramos a lo que es la antropología teatral, ¿no? Donde se habla, pues, del trabajo extracotidiano, ¿no? De la energía extracotidiana que tiene que tener el actor o el danzante para representar. Y eso se acentúa cuando uno usa una máscara, porque cuando uno se pone una máscara no puede usar el cuerpo cotidiano, ¿no? Automáticamente la máscara te obliga a transformar tu cuerpo, tu energía. Y eso es también otro de los principios fundamentales, digamos, del uso de la máscara. Bueno, lo dejo de repente, Juan puede seguir aportando más al respecto. Sí, esa extracotidianidad, bonito ese término. Siga, maestro. Pues yo comparto tal cual, el maestro siempre es la máscara, ¿no? Yo tengo este juguete que es el de aprender. O sea, con este elementito, ¿sí? Siempre me equivoco con la pantalla, ¿no? Encuentra uno todo. Esto fue casualidad de la vida, ¿no? Yo hice un posgrado de eso en Inglaterra, ¿no? Una beca que me gané y pues pasaba de bibliotecas, de librerías en librerías y me encontré un librito de un actor inglés, un director, que hizo un estudio muy bueno sobre training de media máscara de comedia del arte. Y con este aparatico realmente ahí encuentra uno todo, ¿no? Es puro esquemático, ¿no? Están todas las direcciones y sobre todo el rollo del ojo, ¿no? Cómo no mover el ojo para encontrar que sea la máscara la que mira y no el que está detrás jugando, digamos que sería como el disfraz, ¿no? Cuando me pongo un antifaz de disfraz y entonces estoy yo detrás, mírenme cómo me veo distinto, versus eso, ¿no? El objeto que te obliga a volverte esto. Entonces el pajarito, yo lo llamo pajarito, ¿no? Pues ese fue el nombre que le puse, no sé por qué, de dónde salió, ¿no? Realmente, primero sí me ponen un cuerpo neutro y me obliga a percibir eso, ¿no? Las fuerzas que se aplican sobre mi estructura. Las tres estructuras básicas que tiene el cuerpo, ¿no? Rígida, que son los músculos, lo que le dan los huesos, ¿sí? Que es lo que me da toda la forma y la postura, los músculos que me mueven los huesos y la piel, que es la que hace la interacción sensible, ¿no? Entonces, con esas tres estructuras y esas tres lógicas, ¿no? Si me muevo desde los huesos, ¿qué pasa con la máscara? Si me muevo desde la musculatura, ¿cómo la máscara tiene otra connotación? O si me muevo desde la piel, como la máscara inmediatamente adquiere otra dinámica, ¿no? Y asociado a eso, pues lo mismo, ¿no? Puro análisis fisiológico, ¿no? Si tengo el motor de la cabeza, o si tengo el motor del pecho, o si tengo el motor de la pelvis, como inmediatamente este aparato, fíjense, inclusive sin teniéndolo al lado, ¿no? Yo puedo verlo a él y en la medida en que él se mueve, mi cuerpo se afecta. Entonces, para mí es fantástico el juguete. Es un juguete que me enseña y es una herramienta que me da. Y esto con el neutro, ¿no? Pero, por ejemplo, esto me encanta. Este fue el primer experimento que hicimos de montaje en la bodega. Hicimos muchas prácticas con un grupo de gente y decidimos hacer una práctica de montaje. Y esa práctica de montaje fue una obra que se llama Y se armó Troya. Y uno son los hijos de Ares y Afrodita, Deimos, Phobos y Harmony. Y había dos personas haciendo al mismo personaje, que es Deimos.
el Maestro terror, Juan, ¿no? hay una preguntita chiquitica, Juanito, hay una pregunta chiquitica sobre el tema del pajarito que pregunta Omar, que si el eje está en la nariz. Está Los preguntándonos. ojos van paralelos a la nariz. Entonces el ojo no se mueve, no mira para un lado y otro. O sea, si yo me la pongo, el ojo apunta para donde va la nariz. Mi ojo no baila aquí adentro, es que no se vea casi. Si el ojo baila, fíjese que la máscara no se afecta. Si yo tengo que mirar es donde apunta la nariz, ahí mismo apuntan los ojos. Entonces yo en detalle realmente estoy es eso, ¿no? Jugando con el ojo fijo, apunta donde va la nariz. Y ese es para mí, ese es el secreto de la máscara en escena, ¿no? ¿Qué es lo que trabajamos cuando tú haces hemos hecho esos talleres que hicimos tan bacanos acá de entrenamiento con la máscara, ¿no? Tal cual, es que estos secretos no hay. Lo que necesita es dedicación, horas de vuelo, no hay ningún misterio. Entonces esto me parece muy interesante porque era el mismo personaje, o sea, referente histórico de la mitología griega, y cada uno de los actores, este lo hizo un actor, este lo hizo una actriz, hizo su bicho. Entonces los llamábamos los mellizos idiotas, porque es el mismo sujeto, que es Deimos, el terror, y realmente está la esencia en ambas, pero la personalidad es totalmente distinta. Ambos están inspirados en el capitano de la comedia del arte, pero entre la versión con todo y cachetes y la versión solo nariz, y verlos juntos en escena era fantástico porque además el uno le llevaba como casi 1 metro de tamaño al otro. Entonces, como a pesar de que el objeto y la forma son dispares, digámoslo así, el espíritu del bicho está dentro. Y como en la medida en que yo hago un trabajo, ¿cómo diría?, honesto, con estas lógicas del cuerpo en el espacio, tal cual, barba, pura antropología teatral, ¿sí? El hombre en situación de representación. En la medida en que yo me involucre en eso, siempre va a funcionar. Y si, digamos, en mis reflexiones, eso, ¿no? Como me marginan los indígenas, cuando yo veo cosas y digo, están haciendo lo mismo, tal cual, ¿no? Yo me involucro en el espíritu, me vuelvo el colibrí, me vuelvo el jaguar, me vuelvo Pachamama, me vuelvo Guairacacha, me vuelvo la fuerza que sea, y realmente el cuerpo solo le permite que pase, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio de honestidad, de limpiarse, pues limpiarse no, porque no es que sea sucio, de quitarse el ego, de desvanecer la personalidad para que aparezca la presencia, tal vez sería. Y por eso este bicho me encanta, porque como no dice nada, pone en evidencia todo lo que dice el cuerpo, un poco lo que hace la máscara neutra de Lecoq, ¿no? Cuando usted se pone la máscara neutra, lo primero que se ve son todos los atavíos personales que usted trae, y como la máscara neutra de Lecoq, mente racional, occidental, educación de siglos y siglos y tal, lo que busca es eso, ¿no? Limpiar al sujeto de su contexto personal, sociocultural, para que pueda acercarse a la máscara. Yo digo aquí, como todos somos un sancocho, o sea, pues, ¿qué me voy a quitar lo que soy? Yo soy lo que soy, no puedo negar lo que soy. Y lo que tengo que hacer es poner lo que soy al servicio de esto, o del neutro, o del significado que tenga el bicho, porque el bicho lo tiene, ¿no? Entonces, para mí es la mejor herramienta de involucrarse en la actuación. No sé si de aprender, o sea, cada quien sabrá si aprende o no, pero sí creo que es la mejor herramienta para entender qué es un hecho escénico y qué es construir teatralidad. Eso, con Carlos nos hemos divertido bastante ya que compartimos la misma materia durante yo no sé cuántos años en Casae, abordándolo además eso, cada uno de una perspectiva distinta, pero siempre ha sido fantástico, ¿no? No sé, diría como hasta ahí, me vuelvo a callar. No, perfecto. Lo que le salta a uno la pregunta un poquito es,
¿Habrá de todas maneras alguna técnica específica para bailar o actuar con la máscara, o el cuerpo mismo es el que de todas maneras nos va a llevar, la máscara va llevando a ese cuerpo a, a realizar los movimientos que la máscara lo posee? De todas maneras es como una posesión cuando uno se monta ya. Total. Bueno, entonces es como el dejarse llevar. Lo que a uno a veces le preocupa es ver tanto, muchas veces mucho teatro con unas máscaras, de lo que les decía al principio, que no tienen utilidad. Simplemente se vuelven netamente como para adornar un actor y no tiene, y pierden totalmente esa fuerza. ¿Sí? Entonces, hay, tanto en las técnicas que trabajábamos aquí con Marisa, también lo que decía el maestro, eso, Juan Carlos Grisales, un gran saludo a Juan Carlos Grisales. Les cuento que tenemos gente en este momento que está desde Pasto, desde La Guagua, que saludan al maestro, los saluda a todos. Hay una compañera que también está saludando de Águila Sur de Chile. Qué maravilla. Yo creo que poco a poco nos vamos yendo, y está el maestro Carlos Rojas, que dice que desaparecer para darle vida al personaje. Buenísimo. Entonces, aquí está, desde Águila Sur en Chile, un saludo para mí el Cayo. Tenemos la fortuna de haber trabajado en varias oportunidades. Kadir sigue intermitente. Dale, dale, Amiel. Sí, bueno, justamente el trabajo de la máscara tiene que ver eso, ¿no? Con el hecho de transformarse. Obviamente la máscara a uno le Desde Río obliga a Sucio transformarse. tenemos acá también gente desde Río Sucio. Estamos por todo Colombia, que es lo que hablábamos, ¿no? Y por todo Perú y Chile y Latinoamérica, a través de estos medios que no los vamos a dejar desaparecer. Ellos ya que nos obligaron a usarlos, pues ahora ténganse, porque nos fuimos con todas. Sí, sí, bueno, sí, como estaba diciéndole, la máscara en sí a uno le obliga a tener un comportamiento distinto, porque uno no puede ponerse una máscara y tener, como lo dije, un cuerpo cotidiano, o sea, porque la Exacto. energía no corresponde. Igualmente también, claro, los danzantes aquí, eso lo saben ya por la información genética que tenemos, cuando debemos de portar una máscara. Entonces, el principio, como les dije, es eso, ¿no? De usar una energía no cotidiana. También está el hecho de trabajar la mirada de la máscara. Uno Eso. tiene que ser auténtico, uno tiene que ser sincero cuando porta una máscara. Eh, y a veces eso, cuando hicimos los talleres, ahí observamos pues que cuando la gente está mintiendo con su cuerpo, la máscara lo delata inmediatamente. Entonces, tiene que saber, digamos, manejar. No necesariamente hay que tener un entrenamiento, una preparación, ¿no? Sino que la máscara misma a uno ya le obliga a tener este comportamiento diferente. De hecho, que ese espíritu, a mí me ha pasado muchas veces como actor, hay máscaras que se me han pegado, ¿no? Ese espíritu se me ha prendido, y sobre todo los personajes estos cómicos que son fastidiosos, que son, hacen inclusive maldades ahí al público. eh, y estos personajes se me han pegado esa energía, ¿no? Sí, cuando me quité la máscara ya dejaba, pero el espíritu, no sé qué pasaba dentro de mí, porque seguía con esa energía del personaje. Pero también poco a poco fui aprendiendo a no quedarme, digamos, con esa energía. Entonces, como actor profesional, obviamente ya tenemos todo ese entrenamiento, tenemos el trabajo y el estudio para poder tener, digamos, portar una máscara con la rigurosidad que estas demandan. Y esto pues también lo hemos aprendido de las culturas occidentales, de las culturas orientales, asiáticas, ¿no? Estos principios, y también corroborando con los principios que tenemos aquí, ¿no? Como los he explicado desde las culturas precolombinas. Bueno, maestros, hablemos un poquito entonces ahora de esas técnicas de elaboración, de esas maneras de que la variedad y la cantidad de técnicas de elaboración. Nosotros en Teatrova, por ejemplo, pues
hemos desarrollado mucho la técnica del papel, ¿sí? A partir del modelado en arcilla, sigue siendo como el mismo a partir del modelado en arcilla, de ahí podemos sacar una cantidad de materiales. ¿Qué materiales también nos pueden ayudar? Claro, a través de los carnavales, pues hay una cantidad, popularmente hay muchas máscaras, ¿no? Pero ¿qué materiales más nos puede? Está el papel, está la fibra de vidrio, está el látex, está el cuero. Cada uno agarra una especialidad. En ustedes, ¿cómo va ese experimento de técnicas de elaboración? Parte de, como de qué metodologías. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí la arcilla, luego pasamos al yeso, luego pasamos con el yeso, hacemos papel, hacemos con el positivo se hace el cuero. ¿Cuáles creen que sean las mejores? Bueno, hay una variedad, pero ¿cuáles utilizan ustedes o cómo desarrollan esa parte de técnicas? A nivel de Bueno, sí, elaboración. en cuanto a la técnica de elaboración, eso es infinito, ¿no? No hay una técnica, no es que yo sé una técnica y esa es la que y esa es la que única que sé de usar, ¿no? En Perú tenemos una tremenda variedad de técnicas. En cada región tienen su propio estilo, tienen sus propias técnicas de hacer máscaras. Aquí en Puno, por ejemplo, se usa la pasta de yeso, se usa la lata repujada, el latón repujado, ¿no? La fibra de vidrio también. Y últimamente ¿El latón están repujado cómo es utilizando... eso, Miel? Del latón repujado. ¿El latón repujado cómo es? O sea, ¿cómo es? ¿Como con lámina o cómo? Es la hojalata, ¿no? Hojalata Ah, que ellos lo repujan, lo cortan en varias, hacen por piezas, la van repujando, después la sueldan con soldaduras y van armando, digamos, la máscara. Y esto también a veces lo hacen un pintado, digamos, con pintura de esmaltes, inclusive ahora hacen con lo que es el proceso de electrólisis, ¿no? De dorar, de platear, de cromar las máscaras para ¿no? Y sobre todo porque en la festividad obviamente se requieren pues de cantidades industriales, porque una comparsa aquí que participa en la festividad de la Candelaria, pues llega hasta más de 1000 integrantes, 1000 danzantes. Entonces, imagínense, hacer máscaras para todo eso, pues obviamente hay que hacer un proceso industrial. Entonces, el repujado en lata, eso es lo que, digamos, ayuda a reproducir máscaras por centenares. Igualmente también, bueno, están utilizando el termoformado, ¿no? Esta es una técnica ya un poco más industrial, donde son moldes ya en metales que hacen con el calor, forman y, ¿no? Estampan las máscaras y eso reproducen pues en cantidad. Eso sobre todo, ¿no? Antiguamente, obviamente, el trabajo de elaboración de la máscara era personalizado para cada danzante, ¿no? Venía el danzante y decía, yo quiero mi máscara de esta manera, quiero que represente esto, esto. Entonces, el mascarero hacía pues que la máscara según, en una creación colectiva con el danzante. Eso, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa en Cusco, ¿no? En Cusco también tiene otras técnicas de elaboración de máscaras. Hacen el tejido en lana, hay máscaras hechas también en papel, mezclado con pasta de yeso. Y también hay máscaras hechas de cuero, ¿no? El cuero, el pergamino se va puliendo y se le va dando forma, eso. Después también hay máscaras en malla de alambre, que se utilizan en Cusco, también en la Sierra Central, en la región Junín. También hay una característica muy interesante y famoso esta festividad de la Guaconada de Mito, en Jauja, en la región Junín, donde hacen máscaras talladas en madera, que representan a unas deidades, digamos, tutelares, ¿no? Cada de estas máscaras. Entonces, y así, digamos, hay una gran variedad de máscaras. Es infinito, ¿no? O sea, no hay una técnica establecida, uno de acuerdo a la creatividad, así como Juan nos ha mostrado esta máscara de un ave que está hecha de cartón, ¿no? De una lámina de cartón. Entonces, no hay, digamos, establecido. O sea, en el mundo también vamos a encontrar infinidad de tipos de materiales para la construcción de las máscaras. Yo estoy elaborando ahora una máscara, ¿no? Con la técnica con la que yo sí me he especializado,
que es que, ¿no? Preparar, digamos, el, el molde en arcilla, ¿no? El cual en Teatrola hicimos ese proceso Con en algodón, un año con que algodón. tuvimos con facilidades, ¿no? Vamos a develar, aquí está cubierto, ¿no? Pues está en proceso la máscara. Les voy a develar. Yo te la cubro porque si no, la arcilla se seca y ya no se puede trabajar. Eh, entonces, para explicarles un poco cuál es el proceso y el método que utilizo en la elaboración de la máscara. Ahí está. A ver, Ah, ¿se ve? sí. Sí. Este es se supone que es un puma, ¿no? Vamos Sí. a revelarlo todo. Después ya lo Oh, pondré. María, hombre. Entonces, esto es en arcilla, ¿no? Ya estoy en el proceso de pulir la arcilla. Obviamente, hay que hacerle primero los primeros rasgos, darle los mismos rasgos, ¿no? Y lo que después, una vez terminado el pulido acá, lo que compete es hacer el molde, y generalmente utilizo yeso, ¿no? Yeso especial que es para cerámica, ¿no? Para ceramistas. Yeso cerámico se llama. Con eso hago el molde. Y una vez hecho el molde, ya puedo yo laminar esa máscara ya sea en cualquier material, puede ser papel maché, puede ser acerrín, puede ser pasta de yeso. Entonces, ahí ya tengo toda la libertad. Pero, digamos, el proceso fundamental es hacer este proceso para mí, ¿no? En este tipo de marca. Obviamente Partir que desde el en las barro, maestro. técnicas, Partir siempre desde el barro, desde la arcilla. Arrancar con la arcilla. Es un sí, poco la sí, generalidad, yo ¿no? parto para darle la forma, digamos, a la arcilla, ¿no? Pues, digo, a la máscara. Entonces ahí como les dije al principio, voy capturando ese espíritu, ¿no? En este caso es un animal. El puma es un animal sagrado, entonces las deidades precolombinas por lo general siempre tenían esa actitud de ferocidad, ¿no? Ustedes ven a los dioses precolombinos, son degolladores, son castigadores, ¿no? Porque tenían que generar ese respeto, ¿no? Esa autoridad, para que la gente pueda también estar en armonía con ellos. Eso es, digamos, dentro de la cosmovisión del hombre andino. Entonces, me pasa algo curioso a mí, siempre cuando hago una máscara. Siempre es un diálogo que voy teniendo desde cómo va a ir tomando forma en el barro. Y, y ahí también, digamos, la máscara va tomando sus propias decisiones. No es que yo tome las decisiones cuando estoy haciendo la máscara. Entonces, la máscara quiere salir de esta forma, quiere tener ese gesto, quiere tener la boca abierta o a veces no, yo quiero hacer que la boca sea abierta más grande, pero la máscara no quiere. Entonces, cuando lo cierro la boca, recién, digamos, hay como una aceptación. Y luego, claro, viene el proceso de laminado y también en el acabado, ¿no? Cuando al finalmente decido, digamos, terminar la máscara, echarle la pintura, uso diferentes técnicas para darle el color a la máscara, ¿no? A veces empiezo desde este color claro, desde el blanco, y ahí voy dando los matices, o a veces empiezo desde el negro, desde el oscuro, para darle también igual los matices. Entonces, pero la máscara es la que va a decidir cómo quiere tener, cuál aspecto quiere tener. Y eso es algo curioso, ¿no? Pasa un poco, creo, más por el lado, digamos, no sé si del misticismo, ¿no? Digamos, algo de lo espiritual que uno tiene, ¿no? Claro, yo no hago máscaras así como hacen otros mascareros por cantidades industriales. Siempre las máscaras que yo hago son máscaras únicas, ¿no? A lo mucho hago 1 o 2 reproducciones de la máscara. eh, ¿Y por qué? Porque voy dialogando también con ese espíritu. Y eso me ha pasado desde hace muchos años, cuando empiezo a hacer una máscara.
Bueno, Una pregunta, la que nos mostraste al comienzo, la del diablo y el otro, ¿eso en qué material las hiciste? bueno, yo trabajo varios materiales, ¿no? Pero el material más usual, que también el cual he empezado a utilizar aquí en el Perú, ha sido la fibra de vidrio, ¿no? Con la resina de poliéster. Sobre todo empecé a trabajar esto en Lima porque Lima tiene un clima muy hostil para los materiales. Si hay una máscara hecha en papel maché o en cartapesta, la humedad y las polillas las destroza en cuestión de 1 o 2 años. Lo mismo pasa con otro tipo de materiales, ¿no? Si es de metal, se oxida, ¿no? Es muy húmedo el clima. Entonces yo dije, busqué alternativas para poder hacer máscaras que sean durables, ¿no? Porque también a veces el actor cuando suda o el danzante cuando suda moja la máscara y eso hace que por el clima, en Lima se deteriore mucho más rápido las máscaras. En cambio, digamos, en climas como la sierra, como Puno, el clima es un poco más benigno con los materiales, entonces ahí sí puedo permitirme usar otro tipo de materiales. Las máscaras que les he mostrado están hechas en resina con fibra de vidrio. Yo diría aquí como para eso, ¿no? Para hacer contrapunto. La técnica de construcción, y me iría un poco a la técnica de concepción, un poco lo que decía Miel, ¿no? La máscara le va a uno diciendo que sí, que no, y uno no tiene ni idea por qué. Digamos como que reflexionando sobre todo a partir de la noción de arquetipo, ¿no? Digamos, el nombre de arquetipo se lo pusieron hace mucho tiempo, pero tal vez el que tiene la reflexión más clara sobre ese concepto es Jung, ¿no? Carl Jung, el psicólogo. Y cómo identifica estos arquetipos del inconsciente colectivo, o sea, comportamientos tipificados que todos tenemos, ¿no? Que lo que les contaba hace un rato cuando empecé a explorar los arquetipos de comedia del arte con los estudiantes de las selectivas de la Javeriana, era impresionante ver cómo eso, ¿no? A cada uno le salía su monstruito y apenas se quitaban la máscara volvían a ser normales, ¿no? Gente que tiene un comportamiento muy asumido en lo social, o sea, que elaboran muy bien su presencia física en la sociedad, se ponen la máscara y la máscara los transforma, ¿no? Entonces diría yo, de alguna manera, eso es lo que uno finalmente encuentra. Yo no creo que lo busque, sino lo encuentra, lo deja salir. Entonces, el, hay varias cosas, ¿no? Digamos, hace 2 años hice el taller este completo donde los Sartori para aprender la técnica del cuero, que nunca había hecho máscaras en cuero. Podría decirse que las máscaras precolombinas tienen arquetipos. Pues yo digo que el arquetipo es una noción racional de origen occidental que tú la puedes utilizar en cualquier parte. Yo no diría que el arquetipo está en la cultura precolombina. Yo diría que la mirada europea puede reconocer entre lo precolombino cosas que ellos tildarían de arquetípicas. Si yo miro o sea, si pudiera relacionarme con un Nukak Makuk, de seguro que voy a identificar cosas que yo puedo llamar arquetípicas, pero que para ellos no son arquetípicas. Para mí eso es un concepto, eso, europeo, y por eso, como mi formación ha sido desde ahí, pues me queda más fácil usar eso, ¿no? Y, digamos, es con el tiempo, ¿no? De hecho, Vinoche odiaba que yo hiciera máscaras italianas, ¿no? Para él, su lógica era encontrar la forma, el huevo te va a dar todo. De hecho, la lógica de trabajo con él era brutal, también en arcilla, pero lo primero que tú haces cubriendo el molde de la cara del sujeto es un huevo en arcilla que tiene que quedar perfecto, donde puedes gastarte días enteros y llegaba el señor con su herramienta y que le decía, mire un hueco, o sea, la frustración era total, ¿no? Y se lo iba sazonando con anécdotas de los mascareros orientales, ¿no? El japonés que siembra cuando entra a la escuela de máscaras, siembra el arbolito que tiene que cuidar 15 años para que 15 o 20 años después él mismo tumbe el árbol y saque un bloquecito de 30 centímetros para que lo parta en dos y hace su primer molde en madera, ¿no? Como estos.
Ay, ¿sí? Entonces tú tallas en tu moldecito en madera y el maestro, como siempre, va pasando con su gran sable, nunca te hace un comentario y si ve algún detalle, lo único que hace es ¡zas! Te lo parte y tú tienes una segunda oportunidad con el otro pedacito del bloque. Entonces es una lógica de apropiación, claro, es un relato pedagógico, un poco mítico, ¿sí? Y de todas maneras es eso, ¿no? En el material está. Este sujeto iba a ser una réplica de este. Este yo le hice lo mismo, digamos, cambié la arcilla por la plastilina. Eso fue sugerencia de un amigo argentino y me ha facilitado el problema de la humedad. ¿Sí? No es lo más natural, pero funciona. Entonces, este sujeto, en el proceso de tallado, tuvo alteraciones y se volvió este otro. Igual este está en proceso, ¿no? Después el molde hay que recortarlo totalmente de su base y sobre esto es donde se tiembla el cuero para que El cuero lo finalmente hace sobre quede. la madera, Master, Esto es madera, sí, esto es madera. Esto es madera. Ajá. Y sobre la madera se tiembla el cuero. O sea, este sujeto venía acá. Y ahí Y cómo se le dan agarra con puntitas, puntillas, se clava con puntillas, se repuja y se tiembla por detrás. Aquí tiene las huellas de todas las diferentes templadas, ¿no? Okay. Digamos, esta es la lógica de trabajo que de alguna manera recuperó la familia Sartori. No Que tiene fue costura, no tiene empate, es una sola lámina de cuero. tiene un empate. Tiene un empate. Ah, Aquí. ok. Ajá. Y dependiendo de la máscara, por ejemplo, esos que son muy narizones, empates. necesitan hacerle una cantidad de empates. Por ejemplo, este diseño que yo le hice acá, estas arrugas, uno de los maestros de los Sartori se puso furioso. Eso es inútil, eso no se va a ver, eso nunca funciona. Y con la señora del repujado, que después estuvimos trabajando, estaba tan feliz con el juguete que no me dejó hacerlo, sino quiso hacerla ella. Y en efecto, pues la máscara tiene una expresividad, por ejemplo, esto, ¿no? A ellos les encanta usar lo plano y los ángulos. Y da una expresividad muy fuerte. A mí me gusta más, que fue lo que aprendí con Binoche, el huevo. Lo redondo, sí aparecen ángulos, ¿no? Esto es una versión de Arlequino, una versión femenina, ¿sí? Esta, por ejemplo, que quería preguntarle eso a Miel. Yo trabajé esto sobre el positivo, o sea, hice el positivo y sobre el positivo hago el molde en papel, por ende pierde detalle, que es lo mismo que pasa esto, ¿no? Yo sobre el positivo repujo, pero esta es hecha sobre el negativo. Es el mismo, digamos, uno hace en cartapesta el molde previo y como en el negativo la calidad del detalle es mucho mayor, ¿no? Entonces me parece interesante eso, sí, de los moldes, por ejemplo, este puma que estás haciendo, ¿lo trabajas sobre el negativo o sobre el positivo? Una preguntita antes de que conteste a mí, el cartapesta, ¿es esa palabra para eso en italiano es papel con pegante, es lo mismo. No es papier mâché, el papier mâché es papel que se vuelve masa y se constituye como material, es papelillo, digamos. Entonces, pues en italiano se dice cartapesta, ma è la stessa cosa. Papelito y pegante. Gracias. Entonces, sí, tú trabajas sobre el negativo, sobre el positivo en yeso. Bueno, sobre lo que estoy moldeando, como le expliqué, ¿no? Sobre la arcilla, hago un molde en negativo. Entonces, una vez que tengo ese molde en negativo, puedo utilizar cualquier tipo de material. Como tú mismo lo has dicho, pues sale más definido, digamos, los rasgos, las arrugas, todos los detalles, ¿no? Sale más definido. Claro, muy pocas veces he trabajado, digamos, sobre el positivo. Algunos maestros aquí utilizan eso, ¿no? Hacen un positivo como una máscara general y sobre eso le van poniendo detalles con pasta de yeso, ¿no? Yeso con engrudo, con esta masa de harina, se mezcla el yeso, entonces sale una pasta
y con eso, digamos, le van haciendo todos los detalles. Ese también es una alternativa, digamos, en este proceso de elaboración de, Como un digamos, de la... estuco, elaboran como un estuco, se hace como un estuco, como un estuco, así como una plastilina que después se nos va a volver piedra. Me imagino, casi como tener como Sí, una. tal Sí, cual. sí, sí, sí. Bueno, haces un engrudo, ¿no? Haces harina con agua, lo pones al fuego y eso se va a espesar y eso pues lo mezclas con el yeso, ¿no? Tiene que ser un yeso fino. Entonces, hasta un punto como hacer una pasta para el pan y eso obviamente va a secar, es violento, ¿no? Es rápido, ¿no? El secado con el endurecimiento de la pasta del yeso. Entonces, esa es una técnica que utilizan aquí en Puno, utilizan en Cusco también muchos maestros mascareros. Hay una compañera que pregunta, para alguien que está comenzando, Alison Reyes, ¿por cuál debería comenzar? Nos pregunta ella, Alison. El papel es lo más fácil. Tú haces el molde y ya sea, digamos, sacar el negativo de yeso, pues requiere destreza. Pero si tú trabajas eso, yo la llamo la perezosa, ¿no? ¿Qué es lo que hago yo? Sobre el molde, supongamos que esto fuera en yeso, y tú vas poniendo papelitos y engrudo papelitos y engrudo papelitos y engrudo varias capas, 7, 8 capas, y después sale perfecto y le puedes hacer los adornos que quiera. Pero yo creo que sí es clave hacer el molde, ya sea en arcilla, ya sea en plastilina, ¿no? Creo que es como lo básico. No sé qué diría Miel. Sí, eso es por lo general lo que nosotros utilizamos, ¿no? Hay una técnica también de origen francesa, ¿no? Que utilizan la gasa de algodón y también con el algodón en láminas. Entonces, lo que hacemos es obviamente eh, hacer moldear la máscara, digamos, en arcilla y de eso sacamos el negativo. Sobre ese negativo, como usamos esta técnica, ¿no? De gasa con algodón, que también es muy buena, es súper liviana y también muy durable. Y eso es general. Pero igual todos hemos comenzado haciendo. Yo empecé máscaras haciendo en papel y en cartapesta, o también pegándolas por pedacitos. Y de ahí fui aprendiendo otras técnicas, ¿no? Hasta que finalmente, digamos, ahora estoy trabajando con la fibra de vidrio, ¿no? Que son máscaras muy resistentes y también muy livianas, ¿no? Entonces, obviamente que tiene todo un proceso de trabajo porque es un poco tóxico, digamos, trabajar estos materiales. Entonces hay que tener la seguridad, ¿no? Para que no te haga daño finalmente. Pero igual hay que saber, digamos, a mí me ha tomado muchos años de poder investigar y dominar este material para que sea inocuo al utilizarlo también para los actores o para los danzantes. Entonces, y obviamente la variedad es infinita, ¿no? Una vez estuve en Los Ángeles de visita, de gira, entonces fui a pasear por Venice Beach, esta famosa playa de Los Ángeles, y ahí vi un hombre, ¿no? que estaba haciendo máscaras de la corteza de unos árboles, ¿no? Creo que eran de algunas palmeras. Entonces, estas tenían una forma así, media cóncava. Lo único que él hacía era buscarle y sacarle los detalles a la corteza esta y les echaba un poco de pintura y ya eran unas máscaras fantásticas que vi, ¿no? Lamentablemente no tuve foto en un momento para tomarles unas fotografías. Entonces, hay diferentes formas, ¿no? Eso depende de la creatividad del que quiere, ¿no? Hacer una máscara. Uno puede hacer inclusive de hacerlo de una tela, de un trapo, ¿no? Cosido. Aquí hay unas máscaras hechas en telas, ¿no? Son muy cómicas, son muy graciosas estos personajes. También, bueno, eh, hay muchas, ¿no? Igual como les dije también del pergamino, ¿no? Que eso es una técnica muy ancestral, ¿no? Muy inclusive de las cavernas. Hasta ahora se siguen haciendo. Hay un personaje que se llama el Choquela, aquí es de la zona aymara. Ellos sacan el rostro del chivo, ¿no? Toda la piel del rostro del chivo, lo hacen secar, ¿no?
y con eso se cubren, digamos, y representan este personaje que son unos cazadores. Entonces, este personaje viene, pues, de la época de las cavernas, ¿no? Era quizás las primeras formas, las primeras técnicas de hacer o conseguir una máscara. Bueno, básicamente eso, ¿no? Maestros, los dos maravillosos. ¿Qué importante creen ustedes? Pues dicen que cuando uno está actuando con una máscara que te incomoda, se te va para el carajo el personaje o que las máscaras muchas veces te puedan rechazar. Sí, qué importante es que el actor haga su máscara o que la máscara se adhiera muy bien al actor que va a representar ese personaje. ¿Qué validez tiene que los actores aprendan a hacer sus propias máscaras para sus personajes dentro de un contexto, obviamente, del montaje? Es importante para la construcción de ese personaje que los actores también puedan construir sus máscaras. O bueno, claro, ya viene el tema del reemplazo o algo y le toca ponerse la máscara y asumir el personaje, pero ¿qué importancia hay de que los actores también aprendan a hacer máscaras y las hagan para sus personajes? No, no necesariamente un Eso. actor tiene que saber hacer una máscara. ¿No? La máscara siempre es un trabajo especializado y por lo general hay artesanos o artistas que se dedican, ¿no? a hacer las máscaras. Como en el caso, por ejemplo, de Bali, los danzantes, ellos no hacen máscaras, sino hay uno que se especializa en hacer las máscaras. No, de hecho que el actor sí tiene que aprender a usar la máscara, sea cualquier tipo de máscara que le llegue, ¿no? Tiene que saber compenetrarse, tiene que saber colocarle la energía que esa máscara necesita, darle esa corporalidad. Y para eso, pues, obviamente que no hay que saber acondicionar la máscara para que ésta quede cómoda, ¿no? Porque uno de los principios del uso de la máscara es cuando uno se coloca la máscara ya no puede estar tocándosela a la máscara o acomodándoselo en el escenario, ¿no? Para eso tiene que estar bien puesta la máscara, bien colocada la máscara. Inclusive, digamos, las máscaras del teatro no son un poco más pequeñas que el rostro del actor, ¿no? Y la visión la tienen, pero así tan pequeñita. Entonces, y ahí tiene el actor tiene que tener esa capacidad, ¿no? Del dominio, ¿no? De su visión, ¿no? Sobre el escenario para que no tenga accidentes, obviamente. Y a mí me También ha tocado... en las mexicanas también la visión es muy pequeñita, ¿no? En las máscaras mexicanas que uno ve la visión es una cosita arriba entre la ceja y el ojo que es un espacio mínimo. Sí, y a mí me ha tocado trabajar con ese tipo de máscaras, entonces ahí hay que prepararse, ¿no? Para tener ese saber, ¿no? ¿Dónde colocas también la mirada de la máscara? ¿No? Por ejemplo, si yo voy a usar esta máscara, tengo que ver dónde estoy colocando, ¿no? Porque a través de los ojos de la máscara es que se proyecta la energía, ¿no? Del actor. Entonces, uno no puede lanzar la energía a cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, Uy. Wow. y a ver, por acá, sí, ahí. Sí, está perfecto. Entonces, la mirada de la máscara es importante, ¿no? Saber conocer, ¿no? Y eso es parte, digamos, del entrenamiento, de la práctica que un actor tiene que tener con la máscara, ¿no? Porque no puedo yo lanzar la máscara a cualquier lado, ¿no? ¿No? Y eso lo he aprendido, digamos, de los actores orientales, ¿no? De cómo ese trabajo preciso, exquisito que ellos tienen de cuando trabajan con una máscara, ¿no? Su energía está tan controlada, ¿no? Y cada movimiento de la máscara puede expresar un sentimiento, ¿no? Si agachas, si lo levantas para arriba, entonces, y juegas con esta triangulación, ¿no? De los hombros con el rostro. Ese es un poco también lo que uno tiene que ir, digamos, trabajando y obviamente eso lo vas consiguiendo con el entrenamiento continuo, digamos,
con las máscaras, ¿no? Obviamente ya es distinto cuando las máscaras tienen los ojos abiertos, ¿no? Igualmente, ahí también no hay que confiarse, porque con los ojos uno tiene que proyectar esa energía hacia el espectador, ¿no? ¿No? Y se trata pues de que la energía esté totalmente moldeada, digamos, en el escenario. No es que yo puedo lanzar nomás mi energía, ¿no? Entonces, eso, claro, se consigue con entrenamiento, obviamente. Y claro, que es distinto, digamos, en una festividad de un carnaval, cuando salen a danzar los danzantes con sus máscaras, ¿no? De todas maneras, hay un cierto control, ¿no? La máscara la va a obligar a tener ese control de su energía y también de transformar, ¿no? Conseguir esa otra identidad. Entonces, eso es importante, digamos, dentro del manejo de la máscara, ¿no? O sea, como tú dices, a veces la máscara puede dificultarte, sí, ¿no? Puede ser de repente incómoda, pero hay, bueno, artilugios para poder acomodarse la máscara y que esté, digamos, bien colocada en el rostro para que esto en el escenario no esté incomodándonos y tenemos que estar acomodándonos, o sea, sacándonos, poniéndolos, ¿no? Que eso es para nosotros es una falta de respeto hacia este elemento, la máscara. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, el actor no tiene para qué aprender a hacer máscaras. Eso es un oficio distinto. O sea, es el mascarero. O sea, que a alguien le pueda gustar o le pueda parecer interesante, sí. Pero creo que no es, de hecho, puede ser contraproducente. Porque incluso, pues digamos, la destreza manual no la tiene todo el mundo. Eso, ¿no? Para tallar, para poder modelar, es más, es una lógica de percepción diferente a la que necesita el actor. El actor no requiere esa sutileza y esa precisión del artesano, requiere otras sutilezas y otras precisiones en el entender o el apropiar los impulsos emotivos, las lógicas. Digamos, lo que sí tiene que aprender a hacer es a verlo, reconocerlo y sacar de él toda la información para ponérsela en su cuerpo. Eso sí es clave, ¿no? Lo que tiene que aprender a hacer es a relacionarse con el objeto, ¿no? Cómo el objeto es el que le va a dar todo el sentido a su hacer, a su forma de comportarse, tal cual, ¿no? Como ahí está todo. Y si yo logro entender esto, no más eso, ¿no? Cómo la luz es la que genera la expresión, eso es lo que tiene que aprender a hacer el actor, no construirla. De hecho, Fava contaba hace 2 años en Medellín eso, ¿no? Él hacía talleres de construcción y desistió de hacerlo con actores porque además el actor no tiene ni la paciencia ni la destreza. Entonces él Fava terminaba acabando los talleres, las máscaras de los estudiantes de sus talleres, porque no la lograban. En un mes de trabajo no logran terminar el modelo el modelo en arcilla, transcribirlo a madera y hacer el repujado. Entonces decidió hacer sus talleres únicamente con estudiantes de plásticas. Y pues claro, salen mejores máscaras, mucho más vitales. De hecho, tal vez de las máscaras más fuertes que yo he visto, las conocí de un mascarero de Liverpool. Eso, ¿no? Un personaje inglés rayado. O sea, con problemas de comunicación, o sea, no recuerdo exactamente qué, pero eso, un sujeto grande, un gorila enorme que no podía casi ni hablar, pero hacía unas máscaras fantásticas. Y él tiene toda una teoría de la composición de la máscara, de las máscaras de comedia, específicas de comedia del arte, de la relación de los arquetipos, de la estructura familiar, lo generaba lo asociaba con la lógica de la cábala, con todas las etapas de desarrollo del ser humano para llegar al cielo literalmente y a la santificación, y brutal, que digo yo, un actor hace eso y se vuelve loco, o sea, no se vuelve a parar en escena, ¿sí? Porque se raya. Entonces, sí, no, yo no creo que, o sea, pues, si tiene el gusto, hágale. Eso, ¿no? Yo lo hago de afición, de deporte, sí, he vendido máscaras, he hecho máscaras, me han contratado máscaras y las puedo hacer mal que bien, bien hechas, ¿no? Pero sí, además es muy dispendioso, o sea, requiere mucho tiempo.
O sea, toca, si usted quiere hacerlo realmente, tiene que dedicarle media jornada, o sea, 4 u 8 horas diarias para que rinda. Si no, nunca, o sea, se echa eso, 6 meses haciendo una máscara. No, Entonces pues, creo que es más un gusto para el actor y un oficio para el mascarero, diría yo. pero sí es bueno de todas maneras como que la máscara salga, lo de la mascarilla del actor también, de pronto, también es importante, Fíjate, también, o puedes hacer, te ¿has encargan para visto? una obra de teatro, te encargan para un Macbeth, Por máscaras ejemplo, no. para ¿Has visto tú la familia Floss? Este grupo, creo que es suizo o alemán, que han desarrollado toda una nueva forma de hacer máscaras, que son cabezotes, son parecidos a estas máscaras tradicionales precolombinas, pero son como caricaturas del ser humano occidental contemporáneo. Son máscaras enormes, es el cabezote, y siempre están despegadas, pero sin agüero. 10 o más centímetros. Entonces genera una lógica de trabajo ahí sí le distinta. toca la Igual máscara el por problema del instrumentos. ojo. ¿Cómo? Le toca actuar por instrumentos al actor. Ay, güey, puta. Claro, o sea, de hecho tiene espumas y cosas para que no le baile, un poco como las máscaras así enormes que nos mostró ahorita Miel. O sea, porque es Ajá. eso, para agarrársela y que no se le caiga, que no le baile, es otra técnica. Y en ningún caso tiene en cuenta la cara del sujeto, sino tiene únicamente en cuenta el externo, ¿no? Yo diría que eso es de gustos, entre gustos y tradiciones. Las máscaras de Bali son talladas en madera. O sea, ¿de dónde va a sacar el molde de la cara? Las máscaras japonesas son talladas en madera. Ahí tu carita no tiene nada que ver. Eso, ¿no? Esto que hace Vinoche es muy japonés. De hecho, eso, ¿no? Mire los huequitos para ver. ¿Los ve? Sí, 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 Son sí, dos se ve. huequitos miserables a cada lado del ojo, tal cual, con la misma lógica, y no, su cara, pues poco importa. Por dentro, de hecho, tiene solo la volumetría para que quepa. Esto es fibra de vidrio y lo que Vinoch le echaba para que uno no se envenene es tinta china. Le echaba muchas capas de tinta china para que la resina de poliéster no genere vapores después. Entonces, pues yo diría que eso depende, entre gustos no hay disgustos. ¿A ti te gusta la ropa apretada o la ropa suelta? No entremos en detalle. Deje eso. Oiga, qué maravilla, maestros, de verdad que esto con las máscaras hay mucha tela para cortar y mucho papel para pegar. Sí. Y madera para tallar. Y mucha madera que tallar y mucha arcilla que modelar. Ahí tenemos, de verdad ha sido maravilloso a toda la gente que ha estado desde todo, desde Lima, de Cusco, de Pasto, de Chile, de Río Sucio, de Cali, allá con Carlos Rojas. Es un tema que de verdad nos interesa a todos y a muchos, porque pues somos unos pueblos también muy carnavaleros, ¿no? En cierta manera, todos en algún momento tenemos ese contacto con la elaboración de máscaras. Otros nos especializamos ya con el área del teatro o con la danza, pero es un tema bastante hermoso y ha sido una acogida maravillosa que han tenido y ustedes agradecerles por intercambiar ese conocimiento tan hermoso que tienen y estarlo permanentemente logrando atraer más adeptos a este mundo de las artes escénicas con toda la cantidad de variantes que tiene, pero en este caso a la magia que tienen las máscaras y al cual estamos invitados de todas maneras al noveno Festival Internacional de la Máscara que vamos a hacer ahorita del 21 al 27 de septiembre, donde pues nos va a tocar virtual. De Guatemala también nos están saludando, nos va a tocar virtual, pero vamos a ver cómo complementamos. Ahí está el maestro Jan Malup, paisano Jan hermoso. fue compañero mío en el taller de máscaras de los Sartori. Vea pues. No se pierde el contacto. No sé, maestro, si ustedes quieren cerrar. Yo, de aquí de parte de Teatro Va, brindarles un gran abrazo
a toda la gente que nos ha estado escuchando y ha estado pegada a esta hermosa conversatorio y ese tema tan hermoso que nos ponen a hablar de todo menos de teatro. Hablemos de teatro. Hablemos de teatro, de todas las variantes que tiene el teatro, porque hablamos de muchas cosas y de lo último que hablamos es de nuestra profesión. Sí, eso sí sabemos gobernar el país, sabemos hacer de todo y nuestra profesión cada vez más en crisis, que es lo que ha pasado. Sí, es concentrarnos en el tema de nuestra profesión, que es una profesión muy linda. No sé ustedes cómo quieran despedir a todos los que han estado acompañándonos. Un abrazo gigante, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal también de Teatrova, perdónenme la cuña, al canal de YouTube, Teatro Casa Teatrova, y toca la campanita, suscríbete y toca la campanita. Nos toca, Master. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Kadir, por esta invitación y este diálogo ameno y de intercambio de conocimientos, ¿no? Porque una persona nunca deja de aprender, ¿no? El cerebro siempre aprende hasta el último minuto en que deja de funcionar, ¿no? En el último aliento de vida. Y esta conversación ha sido muy nutritiva para mí, ¿no? Conocer a Juan, pues no lo conozco personalmente, pero conocerlo ha sido, por este medio, pues ha sido enriquecedor, ¿no? Conocer si nos conocimos cuando tú viniste, es que no me recuerdes, no quiere decir que no me conozcas. No tenía barba de pronto. Claro, no tenía barba. En esa época es posible que no estuviera tan envejecido. Claro. Sí, de repente. No estuviera tan encerrado. Sí, bueno, yo solamente quiero pedirles también igual, ¿no? Que sigan apoyando a Teatrova por este trabajo que viene haciendo así de puro punche ahí desde Bogotá y bueno, esperemos que pase esta situación, esta coyuntura para poder ir, no está pendiente, ¿no? Tenemos que ir a celebrar celebrar la vida de Charlie. Claro, de la comedia. Sí. Y bueno, me pueden encontrar, sobre todo yo estoy más en Facebook y en Instagram como Aniel Cayo. Entonces pueden contactarme si quieren consultar más sobre las máscaras. Por ahí también si quieren hacer algún pedido de alguna máscara, estoy a toda completa disposición. En el Facebook como Aniel Cayo, así súper sencillo. Escríbanme por el Messenger, tanto en ambas plataformas. Y bueno, un abrazo de corazón, cuídense, no se contagien, no salgan de sus casas, hay que hacer la cuarentena inteligente. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Amiel. Maestro Juancho. Pues no, yo digo lo mismo, pues felices de encontrarnos. Vuelve y juega, yo diría, sí, sal a la calle, hay que recuperar el espacio, ponte lo que necesites, tapabocas, lo que sea, pero o sea, me encanta que este espacio virtual nos está permitiendo reencontrarnos, yo creo que no reinventarnos, todo el tiempo volver a vernos, más bien, lo que decía ahorita Kadir me parece brillante, hablar de lo que nos toca hablar, punto. Y buscar todas las formas de conexión que podamos tener. Yo rechacé radicalmente la virtualidad hasta que me tocó dictar clases y vi un espectáculo y dije, fantástico. Y en nuestro festival, noveno Festival de la Máscara, estaremos viendo una versión virtual de un espectáculo que antes era de escena. Y me parece un ejercicio muy interesante encontrar otras formas de relacionarse, no para que suplanten la presencialidad, sino para que podamos traspasar este momento crítico y logremos encontrar nuestro sistema inmune apropiado para volver a abrazarnos de verdad. Bueno, pero para encontrar ese nivel entre si quedarnos encerrados o quedarnos... Nosotros estamos con una campaña con la vitamina L. También pueden ponerse a leer. Unos pueden viajar con los libros, ojalá leer teatro, y otros pueden quedarse en la casa haciendo máscaras y también viajando. Muchísimas gracias a todos. Alexandra, un gran abrazo. A todos, a Omar, a Juan Carlos Grisales, a Carlos Rojas, a todos, a los compañeros de Guatemala, de Perú, de Lima, de Cusco, del mundo entero.
Ojalá nos volvamos a encontrar, ojalá nos veamos aquí en Teatrova. También sería maravilloso hacer el gran encuentro mundial de mascareros. A futuro lo vamos a lograr poco a poco. Hay que imaginarlo para realizarlo. Esa imaginación consciente. Entonces, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, amigos, amigas, actrices, actores, mascareros, aficionados, bailarines, a todos los que estuvieron conectados hoy, a nuestro equipo de Teatrova que desde sus casas estuvo piloteando todo esto, a Janet, a Juan, a Daniel, que estuvieron piloteando todo este proyección. Muchas gracias a todos, un gran abrazo y que gocen, por favor, gocen. Gracias y un abrazo para todos. Gracias.